2001, 2002, yo andaba dando vueltas por el sureste español con, con una Master of Wine y varios alumnos y enseñando los vinos de aquí, porque yo era profesor visitante en un college inglés. Y entonces llegamos a Poveda y fue su sobrino el que le sacó de un barril fondillón a la inglesa, que era más la Master of Wine. Y la mujer esta lo olió y me dijo, el que no recuerdo cómo fue ayer, pregúntale cuánto quiere por el barril puesto en Londres. y le tuvimos que explicar que no, que eso no estaba en venta, porque tal, le explicamos todo el rollo, y la inglesa, empecinada con el tema, la tuvimos que sacar a empujones de allí. Empujones cariñosos. Sí, no, y estuvo toda la semana que duró el viaje, me estuvo dando la brasa, pero sin exagerar con lo del barril. Y lo cuento así, desde aquel día yo pensaba, oye, yo entonces, pero algo tiene que tener ese barril y ese vino para que esta mujer insista tanto. Y a partir de ahí fue cuando empecé a probar y a conocer todo aquello, y me gusta presentarlo así, y ya me callo, porque es que le estoy quitando tiempo y los oyentes es que lo van a aprovechar más. Entonces, Rafa... Rafael, fue tu abuelo quien fundó la bodega, pero tu padre quien dio el impulso al fondillón. Los dos Salvador Poveda, ¿no? Se llamaban. Sí, realmente somos una saga de bodegueros, y mi abuelo realmente le dio carácter legal a algo que mi bisabuelo y mi tatarabuelo ya hacían, que eran agricultores, cultivaban vino, tenían su pequeña bodega con toneles y iban haciendo vino y lo iban vendiendo. Mi abuelo sí que le dio un impulso más comercial y empezó a vender vino fuera de Monóvar, a todos los carros que venían de la Vega Baja, que venían de la Marina, que venían del Campello. Él salía al amanecer, incluso antes, con un candil, a esperar a los carros que venían en los años 20 y 30, y entonces los convencía de que fueran a cargar vino a su bodega y no a las otras bodegas del campo, engatusándolos, diciéndoles que nuestro vino era mejor, etcétera, y empezó a crearse una marca. Y luego, yo creo que inconscientemente, sin darse cuenta, acabó creando una marca que era Asador Poveda, que luego mi padre, que ya es el primero de la saga que estudia, que tiene formación, porque los demás lo que tenían era cultura vinícola, pero la formación la adquiere mi padre porque ya va en el año 46 a estudiar a Requena, se hace enólogo allí y tiene la suerte de coincidir con un gigante del conocimiento científico agrícola, que era don Pascual Carrión, que era de Sax, y ahora hace poco le hemos hecho un homenaje y una exposición, y he escrito un artículo contando qué cosas me contaba a mí mi padre de sus vivencias y estudios en la Escuela de Enología de Requena. Y ese es el origen, ¿no? De alguna manera. Luego llegamos nosotros, mi hermano y yo, que fuimos los primeros exportadores, ¿no? ¿Tu hermano también es Salvador? Sí, y es enólogo también, aunque se ha jubilado ya. Y ahora está la cuarta generación, que es Salvador Poveda Martínez, que es mi sobrino. Que ya lo vi con Juan Echanove, ¿no? Exacto. No, perdón, con Imanol Arias fue el que fue a visitar la bodega en un país para comérselo. Sí. Echanove también vino. Ah, pero no salió. Sin embargo, la diferencia entre Imanol y Echanove es que Imanol era un seductor. Enseguida nos saludó a todos, sobre todo a las chicas. Se quedaron todas entusiasmadas. Echanove era un poco más brusco, más montaraz, y se ocupó de preparar la comida. Pero fue un día inolvidable y maravilloso que se puede ver en el programa, aunque ellos estuvieron casi 11 horas, para que luego, obviamente, vosotros que sabéis de eso, para producir 40 minutos. Muy bien, pues háblame ya del fondillón. A ver, ¿qué es el fondillón para todos aquellos que no sepan lo que es? El fondillón básicamente es un vino añejo, viejo, también técnicamente se llama rancio, aunque ahora los creadores de opinión nos dicen no utilicéis esa palabra porque... Pero aquí hay un catedrático de enología y yo soy enólogo. La palabra rancio es la correcta. Es un vino de gran evolución, que ha tenido una vejez muy grande. Y es el vino emblemático pues de esta zona de España, Alicante, de Orihuela, de Monóvar, de Pinoso, de Orihuela Villena. también. Sí, porque Orihuela, aunque poca gente a veces lo sabe,
Orihuela fue una zona vinícola muy importante del sureste español y ocurrió, claro, después de la filoxera, los agricultores vieron que tenían más rentas poniendo otros cultivos, pero durante muchísimo tiempo, siglos, se cultivó vino, había toda una serie de legislaciones, etcétera. Quiero decir que no hay que olvidar que Orihuela y todo el sur alicantino fue una zona vinícola importante. Y aquí precisamente tenemos un clima en Orihuela que era idóneo para hacer este tipo de vinos como el Fondillón, que requieren maduraciones muy tardías. Tanto que son 20, 25 años, a lo mejor. Sí, es verdad que para poder hacer el Fondillón necesitamos coger uva solo Monastrell, por supuesto, solo secano, por supuesto, tierra blanca, solana, nada de regadío, y cogerla muy tarde. Por ejemplo, este año es un año importante porque hemos batido el récord de vendimia tardía. La última Monastrell sobre madura entró en la bodega el 19 de noviembre, que eso es inaudito. Esto, cuando lo cuentas en otras zonas vinícolas del mundo, no se lo creen, porque allí el 19 de noviembre ya está lloviendo o nevando o hace frío y está la uva y prácticamente la cepa está casi desnuda, no le quedan ni hojas. Sin embargo, en la comarca, en nuestras comarcas del sur y del sureste español, el 19 de noviembre todavía hay racimos sanos, enteros, claro que ligeramente sobremaduros, la piel ha perdido tensión, casi pacificados, y sanos, no se pudren porque no llueve, tenemos otoños muy secos. Y esa es como se hace. Luego viene la crianza de la que tú hablas, que requiere como mínimo pues 10, 20 años. Él es una persona muy solicitada, Rafael Poveda, y por eso el móvil también tiene que atenderlo. Yo había escuchado, has dicho 10, 20 años, fíjate, que era entre 20 y 25, ¿no? Lo mínimo. Sí, a ver, la legislación marca unos mínimos. Sin embargo, los grandes productores de Fondillón siempre hemos pensado que el vino tenía que estar como mínimo, pues eso, 18 o 20 años en las botellas. ¿Qué ocurre? Que o tienes un padre y un abuelo que han hecho Fondillón o difícilmente lo puedes improvisar porque acabas aburriéndote, ¿no? ¿Qué nos pasaba a nosotros? Que yo vendo el vino que hizo mi padre y mi padre vendía el vino que hacía el suyo. Había siempre una generación por en medio. Y ahora mi sobrino Salva pues está vendiendo parte del vino que hacía mi padre y parte del que he hecho yo en los años 80, ¿no? Entonces, eso no se puede improvisar. Y el tiempo es sagrado en el vino. Pues fíjate, ¿no? Y no estamos hablando de 1 o 2 años, estamos hablando de 20 años, por lo que tú dices, que al final tiene que ser el hijo el que venda el vino del padre, ¿no? ¿Qué tipo de tonel? Vamos a detenernos en el tonel, que yo creo que aquí David, una persona que sabe mucho de esto, me ha dicho, vamos a hablar del tonel donde envejece, ¿no? Ese vino. El tonel alicantino, no es porque sea de Alicante, hombre, se le puso ese nombre porque era de Alicante, pero tiene unas características muy especiales. Sí, es verdad que cada país, cada región del mundo tiene su propio envase, su propia barrica. Burdeos tiene la bordelesa, 225, Borgoña suele tener las borgoñesas, que los alicantinos le llamamos media pipa, 400, 500 litros. Luego está la jerezana, la portuguesa en Portugal, en Oporto. Y en general cada región tenía... Pero hay muchas regiones del mundo que no han tenido una barrica propia y han adoptado casi todas Burdeos o Borgoña, ¿no? Sin embargo, Alicante durante 4 siglos tuvo su propio envase y eso es muy importante. Somos de las pocas regiones del mundo que teníamos una barrica que nos identificaba. A esa barrica la forma correcta de llamarle es tonel, y tiene 1730 litros. Tiene ese tamaño tan raro, tan absurdo, porque estaban construidas antes del sistema métrico decimal. Y la magnitud de construcción, medida, compra y venta que existía desde Esfurs de Jaume I hasta el sistema métrico para tratar el vino era el cánter o cántaro alicantino, que tenía 11,55 litros. Por eso los boteros construían los toneles siguiendo la medida del cántaro. El tonel estándar, que podéis ver cuando estáis todos los oyentes invitadísimos a ver la bodega, tienen 150 cántaros. Pero hay toneles más pequeños que llamamos norantenos, porque tienen 90 cantos, o buitantenos, porque tienen 80. En fin,
es todo un universo maravilloso que hay que conocer para entender el porqué de las cosas. ¿Se sigue firmando en los toneles cuando se visita o ya no dejáis que se firme? Sí, eso es casi una exigencia que David bueno. y yo llevamos a rajatabla, y todos nuestros invitados que vienen firman sobre un tonel, pero no en vano. Siempre les advertimos, si firmas, adquieres un compromiso, y todos se quedan así, un poco, a veces algunos incluso temerosos, pero hay que pagar algo, y no, tu compromiso es volver. Muy bien. Todos dicen que sí. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ya... Sí, David, dime. Es que explica los nombres de las distintas... Sí. Ok, el tonel alicantino está construido siempre con roble viejo, roble americano viejo. ¿De Canadá puede ser? Sí. Cuando decíamos Canadá, decíamos americano injustamente, aunque Canadá también es América. Sí. Pero más concretamente era Canadá y norte de Norteamérica, Oregón, Illinois. Investigando entendí por qué se le llamaba más veces americano que canadiense. No era por una cuestión geográfica, sino porque realmente, aunque casi todo el roble procedía de bosques de Canadá, los barcos bacaladeros que una vez llenas sus bodegas en el Atlántico Norte se acercaban a los puertos. Curiosamente, uno de los puertos que más roble de Canadá cargaba en el mundo era Nueva York. Fue un puerto tremendo durante el 18 y el 17, era un puerto con una actividad tremenda. Baltimore también. Sin embargo, los robles venían más del norte, pero en el norte había menos infraestructura en los puertos para cargar la madera y bajaban a Nueva York y Baltimore. Por eso la gente le llamaba el roble americano. Se debe de construir así. Luego, un tonel Mercedes-Benz, porque dentro de los toneles tenemos muchas categorías. Un gran tonel, un tonel maravilloso, debe de tener 10 aros, 5 en cada lado. Y los aros tienen nombre. No es el 1, 2, 3, no es tan vulgar. El primer aro, el que está en la punta del tonel, se llama cap, cabeza. El segundo se llama coll, cuello. El tercero se llama corbatero, que me parece un nombre muy divertido. Y el cuarto es la pancha y el panchut. Entonces, yo no le digo a mi sobrino, se ha roto el número 3, no, le digo, se ha roto el corbatero. Él ya sabe que es el aro número 3. Sí, qué curioso bonito, lo de los bonitos. nombres. Sí. Sabes, David, que habrá gente que esto le da igual, el nombre de los aros a los toneles, pero sé que a ti te apasiona. A mí, por poner una de las primeras cosas que hizo Dios, que le encargó Dios al hombre, es poner nombre a los animales. O sea, cuando tú nombras algo, cuando le pones nombre a algo, le das importancia. Entonces, que las arandelas tengan nombre denotan su importancia. Es por eso que quería que lo explicase. No sé cómo va el tiempo, pero es que a mí lo que me apetece, 7 minutos y medio nos me quedan. apetece mucho que hablemos de cómo se bebe y cómo se come. Sí. Vamos a eso, si te parece, porque hemos hablado de la uva, que es monastrell, que este año se ha recogido el 19 de noviembre, muy tarde, que en esos toneles pasan... envejecen en el tonel, ¿no? Sí. Unos 20, 25 años. Vamos a dejarlo ahí, 20, 25 años. Hemos hablado mucho de los toneles. Y ahora, antes, si quieres, de saltar a cómo se come, cómo se bebe, o cómo, el maridaje, cómo se tiene que beber, con qué se puede comer, las referencias literarias. Esto me encanta, ¿eh? Claro. En la historia de la literatura aparece el fondillón en obras tan importantes de Shakespeare, de Alejandro Dumas. A ver, ¿con cuáles te quedas tú? Hay muchas, vamos a resumirlo en algunas. Sí, estando en Orihuela tengo que citar a Gabriel Miró, obviamente, que sitúa el fondillón en un ámbito en el obispo leproso, donde está el obispo, donde ponen vino, donde hay un momento de tensión, incluso de pasión, y es obligado. Sin embargo, hay 2 o 3 que son muy importantes porque reflejan la gran importancia que tenía el fondillón, junto con el Oporto, el Jerez y el Madeira, que eran sus hermanos, y esa importancia hizo que apareciera muchas veces en la literatura. Por ejemplo, en El Duc de Saint-Simon, que fue el biógrafo del rey Luis XIV, y fue su embajador en España, escribió sus memorias y cita 2 veces el fondillón. Una, cuando el rey Luis XIV, el rey Luis, el rey Sol, en ese momento el rey más importante del mundo, cuando estaba enfermo, dice Saint-Simon, la única manera que tenían sus médicos de que él se tomara sus medicinas era mezclándosela con fondillón. También al rey Jorge
el loco, el que perdió América, el rey Jorge de Inglaterra, también había que darle el fondión, la medicina mezclada con fondión. Y la segunda cita sobre el rey Sol, muy importante, es la última tarde del rey. Dice San Simón: a media tarde se despertó el rey Luis todavía con ánimos y pidió un bizcocho mojado en vino de Alicante, en ese contexto siempre fondión, y luego expiró, con lo cual podemos decir que se fue al otro mundo realmente reconfortado, ¿no? No pidió otra cosa nada más que eso, un trozo de bizcocho y fondión. El rey Luis XIV, ¿no? Sí. El rey Sol, el rey absolutista por antonomasia. Fijaros qué importancia, porque era el rey de Francia, ¿no? Podía haber pedido champagne o Bordeaux o Borgoña, pidió fondión. Es una nota de que nuestro vino era muy importante. También Montecristo, Dumas, en sus novelas, Dumas fue un gran friki, un gran aficionado al fondión, y en su recetario de cocina interminable de miles de recetas aparece 200 veces el fondión, situado siempre en grandes banquetes. Banquete para celebración de 50 personas con presencia de aristócratas, pues el fondión siempre está. Y Dumas lo pone en La Reina Margarita y en El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo llega Cavalcanti a su casa y le dice a Montecristo: ¿qué quieres tomar? Tengo Jerez, Oporto o Alicante. Y él le dice: sin duda, Fondillón de Alicante es mi vino preferido. Quiero decir que en Francia tuvo muchísima importancia, también en Inglaterra, en los Países Bajos, en Escandinavia, y eso hizo que muchos literatos, ingleses, franceses, españoles, o por ejemplo Casanova, Giacomo Casanova, que escribió su obra en francés, aunque era veneciano, cuando llega a Valencia dice: me gusta todo, las mujeres, la luz, todo, pero ¿cómo puede ser que estando tan cerca de Alicante tengan un vino tan malo? También es verdad que Casanova se metería en un antro imposible, porque era un tipo que iba siempre huyendo de maridos celosos, de la policía y de amantes despechadas. Cuando bebamos fondillón, que sepamos que fue lo que bebió el rey Luis XIV antes de morir y que estamos bebiendo un poquito de historia, ¿no? de la historia de Europa. Bueno, vamos ahora, sí, nos queda poquito tiempo, pero ¿cómo recomiendas que se beba y con qué se acompaña el fondillón? Fijaros, os hemos explicado, David y yo, muchas veces que cómo se hace el fondillón, pero Azorín, que también estudia en Orihuela, Azorín dice: el fondillón es dulce sin empalago. Por su densidad empaña el cristal, huele a vieja caoba. Es decir, él nos está ya preparando para algo que es viejo, pero que es muy agradable, muy fragante. Históricamente, la ortodoxia francesa y española decía que el fondillón era un vino de postre, que se tomaba con galletas, con turrón, con pastel, con cosas en el postre dulces. Sin embargo, hoy en día los nuevos creadores estamos intentando también ofrecer el fondillón como aperitivo. Y las últimas sesiones que hemos tenido, acompañado el fondillón de mojama, hueva, de atún, sorprende cuando uno piensa: hombre, un vino ligeramente dulce mezclado con algo muy salado no nos va a gustar. Sin embargo, la experiencia fue realmente gratificante, porque era como un choque de trenes agradable. Voy a ser un poco vulgar, pero yo me acuerdo que a mí me encantaba coger la bolsa de Kikos y la barra de chocolate. Esa combinación me parece extraordinaria. Bueno, el chocolate Valor ya lo hace, ¿no? Lo fusiona, el chocolate y los Kikos. Pues vamos a elevar eso a los altares y vamos a coger fondillón y un salazón que nos guste mucho. Sí. Una propuesta que a mí me gusta mucho, que la he hecho y es espectacular: una calabaza al horno, pero le ponemos un poco de miel y una buena mezcla de hierbas aromáticas, romero, tomillo, o sea, las que nos gusten, al horno. Eso con una copa de fondillón es espectacular. Espectacular. ¿Vale? Tu sobrino en el programa de televisión española, claro, también tocaba, ¿no? En ese día lo recomienda con el panetone de Torreblanca. Tampoco Claro. es mala opción. Paco Torreblanca elevó a los altares un pastel italiano, realmente con el panetone, lo perfeccionó, y hacía uno de naranja amarga y otro de chocolate, y la verdad es que no sé cuál de los dos me gusta más, pero realmente fue un momento sublime. Y tenemos una foto histórica que está Torreblanca, está Salvador, con una copa de fondillón y un panetone,
brindando con Imanol y tal, y es extraordinario. Paco estuvo precisamente el jueves, coincidí con él en el casino aquí en Orihuela, Paco Torreblanca, que también tiene preparado algo muy especial en Murcia para esta semana. Es doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández. Efectivamente. David Bernardo López, muchísimas gracias por habernos traído a Rafael Poveda. Un auténtico honor que hayas estado en estos estudios. Nos has invitado a la bodega. Tú también sabes que estás invitado aquí cuando quieras. Muchas gracias, y además estoy muy contento de haber venido a Orihuela porque un antepasado mío era de Orihuela y fue el secretario del Ayuntamiento de Orihuela que casó a Miguel Hernández. Ah, fíjate, qué curioso, qué curioso. Vicente Poveda. Rafael Poveda, David, muchísimas gracias. Llegamos a las 2, escuchamos las noticias. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.